Recordar que todas las mujeres que quieren tener hijos en este momento, lo ideal es planificarlo, pero para ello el uso de anticonceptivos orales está bastante diseminado, hay mucha información al respecto, inclusive en las redes sociales, pero qué mejor que tener información precisa de profesionales con mucha experiencia. Estamos el día de hoy con la doctora Eva Obregón, médico ginecólogo. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar acá porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la anticoncepción. Y la anticoncepción tiene que estar entendida dentro de un marco más grande todavía, ¿no? Como que es el hecho de la prevención de muerte y enfermedades tanto de la madre como del niño por nacer. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Y con el doctor Mauricio León, que es médico especialista en mastología y cirugía oncológica. Bienvenido, doctor. Gracias, Jan. Gracias por la invitación nuevamente de estar por acá. Feliz de estar al costado de Eva, que ya la conocía, una excelente ginecóloga, y para hablar de un tema tan importante, ¿no?, sobre hormonas y cáncer. Así es. Tenemos muchas preguntas. Muchas de ellas están por realizarse directamente desde casa. Recuerda el 01771-2961. Y muchas de ellas, Analex Rivera está en las calles de la capital para traernos las preguntas del público. Adelante, Analex. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Nosotros seguimos haciendo recorridos por la ciudad, consultándole a las personas sus dudas para PBO Salud, para responderles en PBO Salud. Y hoy hemos salido a las calles de la ciudad a consultarle a las mujeres si tal vez utilizan con frecuencia algún método anticonceptivo para poder evitar algún tipo de embarazo. Y estos son sus comentarios. Creo que sí. ¿Qué métodos tal vez utilizan? ¿Anticonceptivos, tomados o inyectados? Creo que inyectables de repente, porque los anticonceptivos desregulan mucho el organismo. Tal vez tú en tu caso utilizas algún método para cuidar. No, yo no. No tengo pareja, así que... Pero tal vez planeas en tu vida tener un hijo en algún momento. No, tampoco. ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué las personas ahora deciden no tener hijos desde muy jóvenes? Creo que es por el ámbito social, o sea, cómo ves el panorama social. Ajá. Sí, es muy, muy, muy peligroso. Bueno, la mayoría que conozco sí, no quieren tener hijos. ¿Por qué no? Por los gastos, por la responsabilidad. ¿Y tal vez deciden utilizar algún anticonceptivo médico para cuidarse? Sí, claro, anticonceptivos. ¿Tú tal vez te has programado para tener hijos? No. O sea, tengo uno y ya con eso es suficiente. Exactamente. Las familias ahora son mucho más pequeñas que antes. Sí, mayormente tienen un hijo y ya, o máximo 2. Hace 20 o 30 años las familias tenían 4 o 5 hijos. Hasta más, 14, claro. Han cambiado tal vez la época. Sí, bastante. Así que ya sabe, temas importantes a tomar en cuenta. Doctor, con usted vamos a regresar a estudio y ya saben que cualquier duda va a ser respondida aquí en PBO Salud en los 91.9 de la FM, la radio con fe. Doctor, con usted regresamos a estudio. Gracias, Analex. Y si tú tienes alguna duda respecto al uso de anticonceptivos orales o el temor que estos puedan ser un factor de riesgo para producir cáncer, inmediatamente coge el teléfono, una llamada 01771-2961, que aquí nuestros especialistas te contestan en vivo y en directo. Doctora, tenemos el caso de una joven de 21 años que ahora empieza a tener intimidad con su pareja y no quiere tener hijos. Correcto. Okay. Y le pide el consejo a su amiga que ya tiene usando más de 3 años anticonceptivos orales para utilizar el mismo anticonceptivo. ¿Es esto correcto? Este es uno de los principales y grandes errores, ¿no? No necesariamente el mismo anticonceptivo que se indica para una paciente puede ser utilizado por otra. Tiene que ser una evaluación y una indicación individualizada. Hace poco estuve conversando con una persona y me estaba indicando que le estaban dando anticoncepción de alta dosis a ella. Anticoncepción de alta dosis. Claro, estamos hablando de una carga estrogénica bastante alta, que estaría indicado de repente en una mujer mayor o con mayor paridad, ¿no? Y estamos hablando de una mujer muy delgadita y bastante joven. Cuando yo hablo de anticonceptivos orales, y me refiero específicamente a tabletas, píldoras. ¿Todas las tabletas o píldoras son iguales? No. ¿O no? No son iguales, tienen diferentes tipos. Las píldoras anticonceptivos combinados tienen estrógenos y progestágenos. Dentro de los estrógenos pueden haber, entre comillas, los naturales o los semisintéticos. Y dentro de los progestágenos también hay diferentes progestágenos y cada uno de ellos tiene diferentes cualidades.
Por ejemplo, tenemos estrógenos de 35, 25, 20 miligramos y progestágenos diferentes que van a tener cualidades en algunas de ellas que retienen menos líquido, que tienen ciertas propiedades benéficas en lo que es cosmética. Por ejemplo, cuando una paciente además de anticoncepción quiere manejar el problema de acné. Entonces, debe ser individualizado, escoger qué anticonceptivo se va a escoger para esa paciente. Y eso lo realiza el médico ginecólogo. Con una evaluación clínica, una historia clínica donde va a estar, por supuesto, los antecedentes médicos de la paciente y familiares, por supuesto, y también con una evaluación ecográfica, porque a veces hay problemas que no dan síntomas y solamente cuando hacemos una evaluación ecográfica podemos detectar, por ejemplo, quistes. O hay llegado pacientes que vienen a su primera consulta sin síntomas aparentemente, hacemos una ecografía y de repente tiene un quiste de 4 o 5 centímetros. Entonces podemos concluir respondiendo a una de las preguntas de nuestro público que una señorita o mujer que empiece a tener intimidad o que quiera utilizar píldoras, obligatoriamente tiene que ir al médico ginecólogo para que la evalúe y vea cuál de todas las variedades de píldoras que existen es la adecuada para ella. Correcto. Entonces vamos a ingerir hormonas, doctor. Y el hecho de ingerir hormonas asusta mucho a las mujeres, porque la mayoría de veces cuando hay un familiar con cáncer, pues lo primero que se ve en cáncer de mama, tal vez o de ovario, es no, esto de aquí tiene un componente, un factor de riesgo hormonal y nos asustamos. ¿Esto sucede siempre? No, en realidad los métodos de anticoncepción hormonal son seguros y se usan en todo el mundo. Okay. El problema, por ejemplo, es cuando tenemos, por otro lado, 15% de las mujeres con cáncer de mama se presentan en menores de 40 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Como dice la doctora, ¿no? Hay que individualizar, hay que testear al paciente, hay que descartar una neoplasia maligna que cada vez es más en mujeres jóvenes y sin ningún problema puede usar un método de terapia hormonal con estrógenos o con progesterona o combinado, ¿no? Lo que es el problema y lo que es la controversia y lo que salió en los warnings desde hace más de 20 años es con la terapia de reemplazo hormonal, que es la mujer que llega a la menopausia, tiene síntomas no tan fuertes y antiguamente era sinónimo de darle terapia de reemplazo hormonal por mucho tiempo. Entonces ahí sí hay riesgo en esta enfermedad que es la que yo manejo, el cáncer de mama, lo vemos todos los días. Y, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero sí disminuye el riesgo de cáncer, de otro tipo de cáncer, como endometrio, como ovario. Entonces, hay que individualizar a la persona. Yo tengo pacientes, mi misma mamá, hace unos años tenía problemas de menopausia. Y yo mismo la llevé al ginecólogo y le sugerí que le indicaran terapia de reemplazo hormonal, siendo oncólogo y trabajando con cáncer de mama hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay personas que sí lo necesitan, que no van a estar pues mártires con sofocos que no pueden, sudores, lloran todo el día, etcétera, etcétera. Entonces, a esas personas tiene que indicarse la terapia de reemplazo hormonal, pero siempre evaluándoles y descartando una neoplasia maligna mamaria. Porque lo que le dan los doctores, las estrógenos o progesterona, la combinación, se pega sobre la membrana celular del cáncer, que le dosamos nosotros cuando diagnosticamos un cáncer, receptores de estrógeno y de progesterona, que es el 60% del cáncer en el Perú así, y esas pastillas hacen que eso se replique más rápido. Entonces hay que tener cuidado con esas pacientes, ¿no? Entonces, una mujer que utiliza anticonceptivos orales puede estar tranquila de que este no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, siempre y cuando sea indicado por un médico ginecólogo. Así es, totalmente. Totalmente seguro. Totalmente seguro. Y ahora cuando hablamos del tiempo, recuerda que puedes hacernos tus preguntas, llama directamente al 01771-2961, un tema bastante importante y que en toda familia, yo creo que alguna vez, alguna mujer de toda familia ha tomado anticonceptivos orales. ¿Cuál sería el tiempo máximo en el cual una mujer puede estar expuesta a los anticonceptivos orales o tal vez a los inyectables? Imaginemos esta misma jovencita, tiene 21 años, pero en un momento va a tener 50 años. ¿Cuánto es el límite máximo en tiempo que podría estar expuesta sin tener riesgos? En realidad no va a haber un tiempo máximo para estar expuesta y más bien deberíamos de hablar de factores de riesgo que sí son potencialmente importantes y que tenemos que entender que ha cambiado nuestra sociedad. Una de las cosas que ha cambiado es la edad de la menarquia. Como ahora la menarquia es más temprana, tenemos mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
También otra de las cosas que ha cambiado en nuestra sociedad, no acá, en todo el mundo, es la paridad. Tenemos menor cantidad de niños y también eso aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y el otro factor que ha cambiado en la sociedad es que postergamos mucho la maternidad y eso también está demostrado que aumenta el cáncer de mama. Y uno de los factores más importantes que yo considero como sociedad en la cual tenemos muchísima injerencia es el tema de la obesidad, porque está también marcadísimo que eso va a determinar como un factor de riesgo importante para detonar también y favorecer el cáncer de mama. Tocando específicamente ese punto, ¿hay alguna relación entre el consumo de anticonceptivos y sobrepeso y obesidad? El uso de anticonceptivos no necesariamente está relacionado con sobrepeso. El desarrollo de los nuevos anticonceptivos que no retienen líquido y mejoran el manejo de peso ha quitado ese problema que de repente las anteriores generaciones de anticonceptivos sí los tenían. Y hablando de anticonceptivos nuevos, justo estábamos conversando con el doctor antes de entrar acá a la charla, hay una nueva generación de estrógenos que son los C4. Los C4, que es el estetrol, tiene una característica muy importante, que no actúa sobre los receptores de membrana. Los receptores de membrana van a tener acción sobre el hígado, metabolismo hepático y sobre la mama. Y sí va a actuar sobre los receptores nucleares, que son básicamente el tema de cerebro, neuroprotección, manejo de problemas vasomotores, básicamente. Va a tener manejar o controlar el tema de la osteoporosis, impedir que se pierda mucho la masa ósea, y también con el sistema cardiovascular y con el manejo de útero, o sea, manejo adecuado del endometrio. ¿Cómo se lo podríamos explicar a las personas que nos están escuchando? ¿Qué beneficios tendrían de utilizar uno o el otro? Este tipo de anticonceptivo que tiene este componente que se llama estetrol, básicamente va a tener los beneficios de los estrógenos, o sea, vamos a proteger lo que es mama, no vamos a afectar la mama, no vamos a tener metabolismo hepático, pero al mismo tiempo vamos a tener las cosas beneficiosas. Quiere decir que sí vamos a tener manejo de bochornos, no vamos a tener problemas con el sistema cardiovascular, vamos a tener buen manejo del ciclo, o sea, no van a tener tantos sangrados esporádicos y va a proteger los huesos. O sea, vamos a tener las cosas buenas sin tener tanto problema con las cosas malas. Perfecto. Parecería una última generación de anticoncepción. Una mejoría enorme versus los anticonceptivos convencionales. Así es. Doctor, entendemos de que existe en Perú al menos una poca cantidad de profesionales expertos en el diagnóstico temprano de cáncer de mama, en cantidad. Pero del día a día que vemos, ¿cuántos pacientes tenemos relación de hormonas y cáncer de mama? Claro, en realidad nosotros los oncólogos vemos muchísimo eso, pero por mal uso de las hormonas. ¿Cuál es por mal uso? Claro, que el programa de planificación normalmente en una posta es inyectables. Entonces, un ginecólogo ve a una paciente a los 25 años y le indica esta terapia de anticoncepción, pero la persona se lo sigue poniendo por 10 años, te pongo. Y nunca se controla ni la mama ni el ginecólogo la vuelve a evaluar. Y es lo que vemos todos los días. Pacientes con cáncer avanzado, 70% del cáncer en el Perú, de las casi 7.000 mujeres al año con diagnósticos nuevos de cáncer, y hay un subregistro que lo hemos hablado, viene con cáncer avanzado. Y muchísimas de ellas vienen con esta. Es lo que veo, pues, yo trabajo en un instituto privado. ¿Cómo será el instituto en provincias o fuera de Lima? Entonces el problema es ese, el uso indiscriminado de hormonas no supervisado por un especialista, ¿no? Por un ginecólogo. Hablando de especialidades, en cáncer hay un solo cirujano oncólogo por cada 100.000 peruanos. Más o menos por cada 100.000. Deberían haber 3 o 4. Entonces, ¿por qué? Porque somos 400, casi 400 en cirujanos oncólogos en el Perú para una población de 34 millones. Entonces, eso también es otro problema. Hay muchos médicos, pero pocos especialistas, por X razones. Entonces, hay sitios donde ni siquiera tienen especialistas en mastología. En Cajamarca hay uno, recién. Ni siquiera tienen mamógrafo. En Tumbes recién han puesto un mamógrafo después de tantos años que no había mamógrafo ni en Cerro de Pascua ni en San Martín. Entonces, hay un montón de sitios donde no hay ni siquiera mamógrafo y no hay especialistas. Y las personas se automedican, van a la posta y, por ejemplo, hablando del tema de hormonas, tienen un tratamiento largo sin que nadie las vea. Y sin ningún control. Y sin ningún control, exacto. Entonces, ahí habría un problema adicional, ¿no? Porque claro, ese es el problema que vemos los oncólogos. Es un problema real. Claro, es un problema real que lo vemos todos los días. Nos menciona que en Cajamarca, que tiene una población casi 1 millón de peruanos, no hay un mastólogo. Así es. No había un mastólogo, recién hay uno.
¿Qué ha pasado con esa población antes de? O sea, Tienen que viajar. En la selva no hay... Mira, hay institutos neoplásicas en Lima, IREN Norte en Trujillo, IREN Sur en Arequipa, IREN Centro en Huancayo. Pero no hay un instituto de oncología en toda la selva. Ninguno, ni siquiera uno solo. Entonces tienen que viajar. Ahorita acabamos de tener, yo como presidente de la Sociedad de Oncología Quirúrgica, hemos ido a un congreso en Trujillo, en la UPAO. Es una universidad muy bonita. Hemos estado hace menos de un mes por allá y hemos visto también las carencias que hay en provincias. Todo en Perú está centralizado. Entonces, es un problema que tenemos que romper, todos los problemas de centralización en todo y también en oncología. Los especialistas, hablando de cáncer en pediatría, en cáncer infantil, creo que hay 30 en el Perú. 27 están en Lima. Así es. Y eso. Entonces, ¿qué pasa? Un chiquito con cáncer en todo el Perú tiene que venir a Lima para ser tratado. Y eso es un ejemplo de lo que te estoy hablando, ¿no? De los problemas que vienen hace 200 años. Un ejemplo real. Entonces, como resumen, los anticonceptivos bien utilizados, indicados por el médico ginecólogo, no hay ningún problema. Las altas tasas de diagnóstico de cáncer de mama asociados al riesgo del uso de anticonceptivos se da cuando no es el médico ginecólogo el que indique el tratamiento, cuando es el contacto directo, la amiga, el vecino, la prima, la hermana, la que le dice tómate esto, y esto se vuelve de forma continua. O el farmacéutico, ¿no? Sabemos que el 70% de la primera consulta del peruano no va a la clínica ni al hospital, va a la farmacia, que donde ni siquiera hay un químico farmacéutico. El que está en la farmacia ahí trabajando, en realidad, el químico farmacéutico, a ver, no en todos, pero muchas veces firma, y esta otra persona lo vemos, a menos que sea una cadena muy grande. Entonces ese es el problema que en realidad también existe y es algo concreto que pasa todos los días en nuestro país. Increíble. Directamente al 01771-2961. Doctora, habíamos hablado del tiempo en el cual no habría límite para consumir anticonceptivos orales siempre y cuando sea supervisado. Y que se haga su mamografía. Y que se haga su mamografía. Tengo una paciente que muy bien lo ejemplifica el doctor. Es una persona culta, con grado de educación, con todo, y sin embargo nunca se había hecho una mamografía, ¿no? Y viene asustada a la consulta porque sintió un crecimiento de un bulto en la mama. Tiene 47 años y en estos 7 años, entre comillas, que debe haber hecho, nunca se hizo. Nunca se ha hecho nunca se había hecho. Entonces eso es lo que vamos, ¿no? Tomar algo de manera indiscriminada y sin un control adecuado, pues es riesgoso. Entonces vamos ahí al consejo. Y hemos hablado de los anticonceptivos orales en tiempo y con supervisión. ¿Cuál sería la edad mínima en la cual una mujer podría empezar a consumir anticonceptivos? Lastimosamente estamos frente a una realidad que es el embarazo adolescente. Yo trabajo en el servicio de adolescencia de la Maternidad de Lima y desgraciadamente es el día a día el tema que nuestros adolescentes necesitan anticoncepción. Y más bien el problema es al revés. Muchas de esas pacientes que están ahí, que han dado a luz sus niños, siendo ellas niñas también, se les indica y se les aconseja anticoncepción y que se vayan de alta con anticoncepción. ¿Y qué crees? Culturalmente la madre o la abuela o quien sea la patria potestad de esa niña no permite que use anticoncepción. Y desgraciadamente eso condena a que esa niña venga con un segundo o un tercer embarazo. Y ha tocado ver esos casos. Ok, estamos hablando de menores de edad de... Menor de 18 años es una menor de edad. He visto niñas muy jóvenes que, bueno, esas sí son ya productos de violación o violencia familiar o sexual, de 11 años, ¿no? ¿Son seguros los anticonceptivos en una menor de 16 años? Son seguros en el sentido de que estamos previniendo muertes. Recuerden que el año 2020 se calculó más o menos evitar 21 millones de embarazos no deseados y se previno más de 289.000 muertes por gestaciones y aborto inseguro. Los anticonceptivos, ya sea orales o vía... parenteral, ya los parches. O vía dérmica. Si bien es cierto, dan el mayor beneficio de prevenir embarazo, ¿no? De hacer la planificación familiar. Bien indicados, no hay riesgo de padecer una neoplasia. Pero, ¿qué de adverso podrían tener para una mujer? Depende del ¿Qué sería lo peor que podría suceder? Depende del anticonceptivo, ¿no? Hay pacientes que con los anticonceptivos los efectos secundarios más frecuentes o más comunes son dolor de cabeza, sensación de náusea,
muy raro un problema de coágulos, de trombos, pero también justamente es lo que vamos a los anticonceptivos de última generación. La terapia de reemplazo hormonal, yo le digo a la señora, vaya al ginecólogo que le digan esto, pero mi recomendación es no usarlo más de 2 años, ¿no? Entonces, que también es un buen tiempo, ¿no? Lo otro que siempre te preguntan es, doctor, ¿y puedo tener un hijo con estas terapias para tener hijos de infertilidad? Tampoco hay ningún problema ahí. Entonces los mismos pacientes con cáncer, cuando tienen cáncer en pacientes jóvenes premenopáusicas que no han tenido hijos y van a un tratamiento oncológico tipo quimioterapia, radioterapia o cirugía, nosotros mismos los mandamos a una criopreservación de óvulos que hacen muy bien los ginecólogos y van bien. Eso no aumenta el riesgo de cáncer. El problema acá son las pacientes posmenopáusicas con mucho tiempo, sobre todo más de 2 años de terapia de reemplazo hormonal. O sea, partimos 2 enormes grupos. Sí. Premenopáusicas, las jóvenes, que los anticonceptivos bien guiados por un especialista, no hay ningún problema. Y el segundo grupo, la terapia de reemplazo hormonal en pacientes posmenopáusicas, que el consejo directo ahí es no más de 2 años y meticulosamente previa evaluación de los especialistas. Por una parte el ginecólogo que las indica, pero por otra parte los controles continuos. Sí, porque nos recomendamos a partir de los 30 años un examen clínico al año y a partir de los 40 años una mamografía. Entonces, hay estudios, ahorita acaba de hacer un estudio sueco en la revista de Ginecología, que nos habla que el levonorgestrel, que es el DIU, el dispositivo intrauterino, que se va dentro del útero, por ejemplo, aumenta el riesgo 13% en cáncer de mama. Disminuye en cáncer de ovario y endometrio, pero lo aumenta. Entonces, que lo que antes no se sabía, también hay nueva información pero es poco en riesgo, pero la persona tiene que saber que aumenta, ¿no? Y es lo que vemos nosotros. ¿Es importante usarlo? Sí, cuando se necesita. Ese es el concepto, ¿no? Cuando es necesario. Entonces, nos decía una mamografía después de los... Una mamografía a partir de los 40, una vez al año, toda la vida. Eso no tiene fin. Eso es, si viven 100 años, 100 años. Hay gente que me dice, doctor, ya tengo 70, ya no me voy a hacer. No, le digo, es diferente el cáncer de útero, el Papa Nicolau, el test viral, que es hasta los 70, que el cáncer de mama, que tienes que testearlo toda la vida, porque mientras más edad tengas, más riesgo de cáncer hay. Quitémonos ahí un mito de las redes sociales. Y lo pongo así, mito de redes sociales. Hacerte una mamografía al año aumenta el riesgo de cáncer de mama porque te estás irradiando la mama. Totalmente mentira, eso no es Falso así. Completamente. Mucho más es el beneficio que el riesgo. Si bien la mamografía es una radiación ionizante, la cantidad es muy poca. Ahorita los reflectores nos están irradiando, pero es muy poco y no tiene tanta potencia como para sacar el electrón, hacer mutagénesis, hacer cambios mutacionales. Entonces no pasa nada. Okay. Entonces, solo el problema sería para la persona la técnica que te va a tomar 50 mamografías por día. Por eso que hay un vidrio plomado que se pone detrás del vidrio y no le pasa nada. El riesgo sería para el operador. Para el operador que hace 50 al día, ¿no? 40 al día. Claro. Pero no para la persona que se hace una vez al año, o hay veces que se hace cada 6 meses. Hay una lesión mamográfica que no se ve por ecografía, que tenemos que testearla cada vez. Doctor, pero no me ha dicho una vez al año. No, señora, no pasa nada. Los equipos digitales de ahora irradian muy poquito. Y normalmente es una vez al año a partir de los 40 años, pero hay gente que necesita cada 6 meses una mamografía, una compresión focal, etcétera, etcétera, que bien indicado nuevamente por un especialista, no pasa nada. ¿Y una ecografía? La ecografía es un examen complementario a la mamografía, es sonido, y eso se ha usado entre las mujeres de 40 y 50 años como complemento a la mamografía y antes de los 40 siempre. Hay nuevos equipos ahora que usan elastografía. Hay un equipo nuevo que se llama BEXA, que lo llevamos a Trujillo, el último congreso, que es un equipo... En el mundo no hay ningún país que tenga 100% de mamografías, no hay ninguno. El máximo es Uruguay, es un ejemplo, que llega al 60%, y Dubái, que es gratuita. En el Perú no llegamos ni a 8% de las mujeres que se hacen mamografía a partir de los 40 años. Entonces, en el mundo se ha estado ideando qué cosa hacer en vez de esto, porque si bien decimos todos los días, no pasa nada, igualito la mayoría de mujeres no se hace. Por miedo, porque es caro, porque no es inmediato el resultado. Entonces hay nuevos equipos que uno se puede hacer, que pusimos un consultorio BEXA, que es como un mouse que uno le pasa por la mama a la mujer sin necesidad que sea médico, solo un personal de salud, a toda la mama, y tienen una laptop donde sale la elastografía y te indica si hay una lesión o no. Si tienes la lesión, pasas a mamografía, ecografía y evaluación para ver una posible biopsia, y si es negativo te puedes decirle a esta mujer que puede retardar su mamografía, ¿no? Esto es importante para poblaciones que no tienen recursos, que no van a hacerse mamografía, ecografía,
como el Perú. El Perú es un ejemplo claro de que no se hace mamografía, que no hay infraestructuras de salud, no hay equipos suficientes, etcétera, etcétera. Entonces, con estos inventos, digamos, podemos discriminar qué pacientes son los que tienen que hacerse más urgentemente estos exámenes, que finalmente estas mujeres nunca se van a hacer. Porque hay una población grandísima en el Perú que nunca se hacen mamografías, sobre todo, nuevamente, lejos de la capital. Sierra y selva, sobre todo la selva, la cantidad de gente que se hace mamografías y peor evaluación por un especialista es muy, muy baja. No tenemos especialistas. Doctora, un consejo para las mujeres que nos están escuchando en este momento respecto al uso de los anticonceptivos. Ir a su médico ginecólogo, ser adecuadamente evaluadas, repetir y dar toda la información necesaria, antecedentes personales, antecedentes familiares, manejar y controlar el tema del peso, como muy bien lo ha dicho el doctor. Hay factores de riesgo, inclusive usando un dispositivo intrauterino de muy baja dosis, pero aunque ustedes no lo crean, más alto riesgo tiene la obesidad para cáncer de mama. Estamos hablando de un 26%. Entonces, realmente cosas que están dentro de nuestras manos pueden hacer. Y aunque no lo creas, el tema de disruptores hormonales, que lo manejamos todos los días, las botellas de plástico, los perfumes, los tintes, todo eso puede alterar nuestras células. Muchas veces estamos buscando respuestas y culpables en algo que tal vez ni siquiera tenga la culpa, mientras tenemos alrededor mucha cantidad de contaminantes. Hacer la mamografía, hacer la ecografía, todo tiene que estar parametrizado y mejor aún si es que está agendado. Doctor, usted nos comentaba acerca de su última publicación. Sí, justo hablábamos la vez pasada de eso, que era un proyecto, claro, ya lo sí tengo. Quería enseñar, esta es la agenda, se llama Salud 24/7, más que una agenda, es una guía. Hoy día, esta es la primera muestra que ha llegado, va a llegar en la noche. Hemos sacado 5.000 agendas ya. 5.000 agendas. Un tiraje de 5.000 agendas. ¿Para quién es esa agenda, doctor? Acá dice Liga contra el Cáncer, yo soy director de ahí y toda la venta de la agenda va a ir para la Liga contra el Cáncer. Pero ¿a quién le va a ayudar esa agenda? A toda la gente, no a médicos, ni enfermeras, ni personas de salud, sino las personas que nos están viendo, que no tienen nada que ver con la salud. Es una agenda que se me ocurrió a partir de un amigo que viajé en agosto a Los Ángeles, uno de mis mejores amigos trabaja ahí, es un sociólogo, y él siempre habla sobre cosas de la iglesia, de la Biblia. Entonces decía, qué raro, y siempre te pone ejemplos con la Biblia. Y ahora el último viaje que fui, me dijo, mira, este es mi secreto. Y me sacó una agenda que se llama Open Doors, abriendo puertas, donde cada día del calendario te explicaba en 3 líneas un versículo de la Biblia. Y te lo hace fácil, me dicen. Entonces, en el tiempo, aprendí muy fácil cómo es la Biblia y lo que dice, que es una lectura difícil. Entonces, ahí se me ocurre, digo, voy a hacer una agenda oncológica. Comencé a investigar y no existe. Entonces, la puse, es así por dentro, es todos los días del año y todos los días, día de la ginecología. Y abajo le pongo la ginecología, la especialidad, hasta que viene otro día, termino el tema y si es otro día cáncer de riñón, hacemos 3 líneas sobre cáncer de riñón y en 365 días hacemos todo el año sobre cómo prevenir el cáncer. Y además tenemos por semana un mito. Tenemos mito 46, por ejemplo, acá, en los lunes. Son 52 mitos, más final de diciembre y comienzo de enero, 53 mitos hemos puesto para que toda la gente, porque hay mucho, tú decías, del mito de la abuelita, mito de las redes, mito del vecino, mito de todo lado. Entonces, en mi consulta, tengo más o menos, hemos sacado estos mitos y también en un focus group con varios médicos, cuáles son los mitos que ellos tienen y los he plasmado en esta obra, que está muy bonita, es una agenda normal, se puede usar, y la venta de esta agenda directamente se va todo a fondos de la Liga contra el Cáncer. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque en la Liga nosotros hacemos chequeos, muchísimos chequeos a gente en forma gratuita. Tenemos 5 unidades móviles que nos vamos y eso demanda dinero. Entonces, los 49.9 soles que vale esta agenda va a ir para la Liga para que podamos seguir ayudando y siempre agradeciéndole a la clínica Ricardo Palma, porque la clínica fue la que creyó en este proyecto y mandó a hacer las 5.000 agendas, casi 100.000 soles costó esto. En realidad yo le agradezco a la clínica por haber creído en esto y por ayudar. Yo tengo 20 años en la clínica, generalmente una clínica particular no ayuda a la gente. Yo tengo 20 años en esto, en la parte privada, y felizmente este año
se pudo, la clínica nos ha ayudado en este proyecto y nos está ayudando en la liga. Esto va a estar a la venta a partir de mañana en informes de la clínica Ricardo Palma y en la liga contra el cáncer. En la noche viene unas 2.000 agendas y esta semana van a terminar de imprimirse las 5.000 para que la gente nos pueda ayudar. Comprar es una agenda muy bonita que les va a enseñar sobre el cáncer de forma sencilla. Está todo lo que está, es un proyecto que me ha demorado 4 meses, bastante trabajo y está hecho con mucho cariño y lo he revisado página a página y está muy bonito, ha salido muy bonito ya. Qué bueno, doctor, lo felicito, el conocimiento es lo más importante. Si todos nosotros tuviéramos conocimiento básico en salud, créanos que las enfermedades casi no existirían. Correcto. Adquirir la Agenda 2025 en la clínica Ricardo Palma. Nos vamos a una pausa y regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.